Bueno, pues después de la excelente conferencia de la profesora Mariana Montiel, bueno, convendréis conmigo en que los conceptos que ella ha presentado pues pueden ser, desde luego, del interés para la docencia, tanto para las matemáticas, desde luego, como para la música. En este sentido, enhorabuena. Bueno, pues tras esta conferencia yo tengo el honor de presentar hoy al profesor catedrático de matemáticas de la Universidad de Valencia. Él también es doctor en física, al profesor Vicente Lier, que va a hablarnos de la música como recurso docente en las clases de educación secundaria. Bien, bueno, el profesor Vicente Lier tiene un excelso currículum, es reconocido en todas las áreas de investigación que toca y yo quiero destacar algunos méritos, los leo para que no se me olvide ninguno. En este sentido, es académico numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. También es académico numerario de la Real Academia Española de Doctores. Es también músico, trombonista y ha dedicado una gran parte de su labor investigadora al estudio de los sistemas de afinación musicales. Así como que, por otra parte, también ha dirigido durante algunos años la sección musimática de la revista Suma, que está dedicada a la didáctica de las matemáticas y, en este sentido, pues ha realizado algunas propuestas docentes. Bien, yo, por otra parte, y personalmente tengo el honor de presentarlo, pero también el placer, porque he de deciros que, bueno, él es uno de los artífices de las jornadas que se están desarrollando felizmente en el día de hoy. Deciros también que estas jornadas fueron el resultado de unas reuniones informales, también tengo que decir que fueron alineadas por Vino de la Tierra y, bueno, en este sentido fue bastante fructífera. De manera que, bueno, también tengo que decir que para mí también es un honor que fue un miembro del tribunal de mi tesis y desde entonces pues nos une una gran amistad, ¿no? En este sentido, tengo que decir, y también pido un aplauso para él, que es uno, junto con José Miguel Díaz Báñez, uno de los padres de las jornadas que estamos desarrollando en el día de hoy. Pues muy bien, un aplauso para Vicente y cuando quiera. Buenos días. ¿Sabéis qué pasa? Que ahora ya, después de que Inmaculada me presente así y eso, y después de hablar la anterior, Mariana, cualquier cosa que diga ya es para mal, pero bueno. Vamos a ver, os cuento, me podéis parar en cualquier momento, no esperéis al final ni nada. Quiero decir, si algo no creéis que es mejor que lo explique más, si no acabo, pues da lo mismo, lo que va adelante, va adelante. Bien, curiosamente, el dibujo este de aquí es el mismo que ha presentado Mariana, pero este tiene la peculiaridad de que lo ha hecho mi hermana, que es ceramista, y ella quería ponerle su cosa exótica de cambiar un poco y dije, de eso nada, copias literal, la cosa del siglo XV y es este dibujo. Y voy a contaros un poco, antes que nada, os quiero decir que en Suma estuve dirigiendo la parte de musimáticas, luego por un malentendido no, quiero decir, porque la gente un poco se cansa. Fueron 4 años largos, casi 5, y lo dejé con el compromiso de que había otro señor que lo iba a hacer. Ese señor luego no lo hizo y la sección de musimáticas ha desaparecido. Me siento un poco culpable, pero no puede estar uno en todo. ¿Por qué pongo todos esos números? Están desde el 58 hasta el 70, hay cosas mías. Lo digo porque están en abierto. Podéis mirar lo que queráis e incluso escribirme y os envío lo que no tengáis, ¿vale? ¿Vale? Luego, hubo uno que demuestra la edad de uno, del año 94, de Suma, pero debo deciros que mi primera cosa de música y matemáticas fue en Andalucía, fue en el primer CIBEM que se hizo en Sevilla, y esto era el año 90, que aún es más grave, quiero decir. Pero bueno, dicho esto, luego en el 2008 hicimos el Día Escolar de las Matemáticas, se dedicó a la música y las matemáticas, y el cuadernillo lo hicimos, son los dos que aparecen ahí, estos dos, y también creo que están en abierto. A veces los ponen, a veces los quitan, no entiendo muy bien por qué, porque la federación hace cosas raras, pero bueno, ahí está. Bien, vamos a ver. Bueno, es que había algunas frases que me gustaban, y este hombre es que yo lo reivindico siempre que puedo, porque Puig Adam es un señor que muchos hemos, bueno, muchos no, los muy viejos hemos estudiado un libro de él
de integrales, por ejemplo, y cosas así. Y este señor, lo que no saben es que además estaba muy preocupado por la didáctica. Este hizo 3 conferencias en Radio Nacional de España, en los años 50, en los que hablaba de la utilidad de las matemáticas en el mundo cotidiano y tal. Quiero decir, cosa que ahora estamos todo el mundo viendo. Pues él lo decía mucho antes. Sin embargo, es cierto que murió joven y fue poco reconocido. Era músico, y de hecho, por eso la frase, tal vez sea la música la matemática del sentimiento y la matemática la música de la razón. Era músico, debo decir, y me da igual aunque esté grabándose, bastante mediocre, tiene una composición bastante mediocre, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, y en cada número poníamos una frase de estas, y yo puse la de él porque me parecía útil. Bien, antes de empezar, me gustaría hacer alguna reflexión. Un poco, mi charla va a estar entre la de Francis y la de Mariana. Vamos a ver. Este señor, que es un grandísimo de la divulgación matemática, dice, y con razón, que en contra de lo que muchos matemáticos parecen creer, la gente necesita que se les diga en su propio idioma y en el contexto de sus propios intereses qué es lo que podemos ofrecerles. Tenemos la manía de hablar en un argot complicado y cuando se nos pregunta ¿esto para qué sirve? A veces porque no lo sabemos, pero quiero decir, pero cuando lo sabemos incluso lo decimos demasiado difícil. Entonces, a veces, pues esto, nos ganamos la fama que tenemos. Bien, pero esperaros, que ahí no acaba la cosa. Y luego prometo que empiezo con música y matemáticas. Este problema estaba en un libro de cuarto de la ESO de mi hija, la cual no es sospechosa de que no le guste, porque este año pasado acabó matemáticas, la carrera de matemáticas, es decir, luego le gustó, es decir, que a pesar del problema, le gustó. El problema dice, Julia observa un árbol y una fuente. Con un telémetro toma las medidas que la separan de ellos y con un teodolito el ángulo que forman las visuales. Calcula la distancia entre el árbol y la fuente. Este es el dibujo, lo daba el libro, y te da el ángulo, te da el zan, no sé qué, y te dice que calcule X. ¿Qué pensáis que es lo que dijo mi hija? Pues no, mucho peor. Es que soy buena gente. No, muchísimo peor. Mi hija dijo... Y con tanto aparato, ¿por qué no mide el otro? Tenía toda la razón. Ese tipo de problemas no sirve para nada, más que para cabrear al pobre alumno que dice, hombre, también hay ganas parar en ese y ese no lo mido, hombre. Pues eso es lo que consiguió. Bien. Mirad, es que no ha acabado hoy la cosa. Os voy a poner una publicidad de una casa de Valencia en el enero pasado. 50% en el primer artículo te rebajan, en el segundo el 70%, en el tercero un 10%, por tanto te rebajan el 130%. Se acabó la tontería. Tú vas, te dan el producto, te dan dinero y te vas a casa más contento que mejor. Bueno, la tienda ahí está como oculto, se llama Couplé, es una tienda que hace bolsos y cosas de ese estilo. Bien. Bueno, hay un señor que trabaja en divulgación matemática que es... Ay, que me he equivocado. Que se llama Claudio Alsina. Claudio Alsina tiene muchos libros, porque ahora se ha dedicado a ecuaciones derivadas parciales, pero tiene muchos libros de divulgación matemática. Y hay un artículo que a mí me encanta, que es este, que es... No, ese luego lo pondré también. Es que no se salía. Sí, si has de dividir es que está en catalán. Si tienes que dividir tres patatas entre 7 niños, pues mejor que hagas puré. Es decir, porque al niño, claro, son problemas que en la posguerra tenían sentido. Ahora no tiene ningún sentido. A un niño le tienes que dividir 7 patatas entre 3 niños y dices, pues a mí qué me importa, no me des patata. Y ya está, se acabó la tontería, ¿vale? Entonces, es decir, cuidado. Cuando se pone un problema real, tiene que ser un problema real. Que de verdad al niño le interese para algo, por ejemplo, porque le vas a decir que calcule cuánto va a pagar con el móvil. Eso le va a interesar. O cuánto tendría que pagar para ver no sé qué serie. Eso le va a interesar. Si dices una patata o media, pues dices, cómetela tú, ¿vale? Bien. Bueno, no acaba ahí la cosa. Publicidad. No, que me he ido al revés. Publicidad. Es porque no va bien. No. Además, así me paseo, no te preocupes. Porque luego voy para adelante y para atrás, además. A ver, en esta publicidad, ya que había que poner una chuleta, por lo menos me parece que es chuleta a la gente que lleva cosas escritas para los exámenes, ¿vale? Pues de matemáticas de integrales, no sé si lo veis. Y ya en el colmo, que es un poco lo que hacía Francis antes, está este anuncio que se puso unas horas y se prohibió. Unos cuantos protestamos, yo fui de los que protestó, es esta.
vampiros, monstruos, brujas, profesores de matemáticas. Era un anuncio de Disney Channel y duró unas horas porque protestamos todos. De hecho, la federación mandó para que recogiera firmas para decir, pero hombre, no os paséis, ¿vale? Bien, se quitó. Yo me dio tiempo a cogerlo, ¿vale? Bien. A ver, empiezo un poco sentado y luego me levanto. La pregunta es, por lo que decía, por lo que habéis visto, quiero decir, ¿esto es solo lo de música y matemáticas, es solo cosa de frikis o es una cosa que de verdad en el aula sirve para más? Bueno, pues en el año 2011, yo es cuando en ese año conocí a José Miguel en una reunión que hicimos en Madrid, en el CEU San Pablo. Este que está aquí, por si acaso se esconde, José Miguel, este soy yo, este es un profesor que se llama Pablo Amster, que es argentino, este es un bailarín de Asturias y ella es una representante del Instituto Cervantes. Bueno, pues hicimos una reunión que luego duró un poco tiempo, tal, hemos envejecido pero muy bien y luego, quiero decir, a partir de ahí, quiero decir, aparte de eso, eso es lo que ponía como ejemplo de frikis, quiero decir, aparte de eso, ¿hay realmente una idea útil para la docencia actual? Vamos a ver. Mariana ya os ponía la idea del quadrivium, donde la música estaba al nivel de la astronomía, la geometría o la aritmética, es decir, estaban al mismo nivel. Entonces, estamos hablando de áreas del conocimiento de igual importancia en principio, ¿vale? Bien. Aparte de eso, si hay un estudio de grado, o sea, en lo que antes era la licenciatura, en Inglaterra, que es de música y matemáticas. O sea, grado en música y matemáticas, tiene un programa durísimo, es muy, muy duro, y sí, yo tuve el honor de que me llamaran para dar clase, que bueno, vamos, es que hay gente que cree que nosotros no saben que en España los profesores universitarios esencialmente cobramos por dar clase, cosa que está muy bien, que no pasa nada, pero que no podemos decir, sí, me voy todo un semestre a dar clase, entre otras cosas porque tampoco hablo inglés ni para eso ni para nada, pero bueno, bien. A ver, aparte de esto de la titulación, existe esta organización de la que hemos estado hablando todo el tiempo y de la que Mariana es una grandísima representante. Esa es la revista, esa es la asociación, y podéis entrar, por supuesto, a mirar cosas y tal. Se hace un congreso internacional cada 2 años, el año que viene lo organiza Mariana, y será en Estados Unidos, y quiero decir, pero que promueve bastante este tema. Bien, y ahora ya sí prometo entrar en materia. Vamos a ver. Lo de que la música y las matemáticas estuvieran juntos, caemos siempre en la tentación de hablar que sí, siempre sí, porque está Pitágoras y las cuerdecitas, es verdad. Y yo mismo ahora voy a hablaros de eso, a ver si nos aclaramos. Pero es cierto que ha habido otras muchísimas relaciones que es importante resaltar. Por ejemplo, digo, que la música y las matemáticas se han hecho aportaciones la una a la otra. Por ejemplo, Arpad Szabo, que es un historiador de la ciencia, siempre ha defendido que el algoritmo de Euclides para la división sale precisamente por la música. Los pitagóricos usaban cuerdas que cortaban en trozos y esa idea es la que Euclides toma para calcular el máximo común divisor. Entonces, sabéis que el algoritmo, digamos, más eficiente para calcular el máximo común divisor es tomas el segmento A, este de arriba, este de aquí, el B, lo pones las veces que haga falta justamente aquí en la raya esta de la cual, pero bueno, vosotros os lo imagináis, ¿vale? Una vez tenemos eso, lo vamos poniendo sucesivamente y al final nos queda cuál es el máximo común divisor. Esa idea, que la podemos ver con números, es completamente fruto de la música, ¿vale? Bien. Una idea, para mi gusto, mucho menos vista, pero que es muy evidente cuando se dice. Vamos a ver. Si uno ve esto, fijaos, eso es gregoriano del siglo XIV. ¿Qué está viendo ahí? Ahí está viendo, en principio, aparte de una grafía preciosa, está viendo unas frecuencias, o algo parecido a unas frecuencias, porque en el gregoriano no había frecuencias propiamente dichas, unas frecuencias que se distribuían a lo largo del tiempo, ¿no es eso? ¿Y eso no suena un poquito a que es una función que depende del tiempo? Bien. Aceptamos que no habían definido lo que era una función que dependía del tiempo, porque no lo habían dicho.
Pero lo que sí habían hecho era la representación gráfica de la función que depende del tiempo. Porque habían dibujado esa función. Y la habían dibujado, ¿cómo? Aquí, en este pentagrama. O sea, ¿qué sería en realidad la partitura? La partitura, desde que se creó, no es la fórmula de la música, es el dibujo de la música. Por eso es necesario un director. Porque cada particella, por cierto, porque lo que tiene cada uno se llama particella, cada particella de los que forman parte de la orquesta, él está mirando una gráfica. Cuando vemos una gráfica, no todos la interpretamos igual. ¿Quién tiene que decir cómo se interpreta? El director. O sea, de todas las posibles interpretaciones, yo os digo, esta es la adecuada para lo que yo quiero. Entonces, simplemente es un matiz que te dice, por ejemplo, un matiz de escala. Te dice, las unidades son estas. O sube de aquí y baja. Te digo cómo interpretarla. Por eso la figura del director es fundamental, porque hace que esa idea, que en principio podía ser muchas, se convierta en una. Por eso se coordina. ¿Vale? Bien. Bueno, pues, si eso lo representamos más moderno, sale esto de aquí, que sería la idea de función, y debo deciros que no es raro en absoluto que el primero que dibuja los ejes cartesianos y dibuja así es Descartes, que por cierto, el primer libro de Descartes, tenía 19 años cuando lo hizo, es de música. Su primer libro era de música, o sea que estaba interesadísimo por la música y precisamente a partir de ese libro es cuando empieza a trabajar el tema de la representación cartesiana. Porque había sido muy consciente, había vivido la idea de tener que representar a lo largo del tiempo un evento. Bien, ¿de qué os voy a hablar un poco aquí, aunque no lo parezca? Luego al final vais a ver que sí que había cierta relación, pero aunque no lo parezca. Pues mirad, hace poquísimo, espero que sí que lo estáis viendo, he dirigido un trabajo de fin de grado en matemáticas a una chica que se llama Ángela Ibáñez. Ella quería ser docente, tenía la carrera de matemáticas acabada, pero sí quería ser docente, lo tenía claro, quería ser docente, y lo que hicimos fue, vale, pues vamos, ella es pianista, perdón, que es un dato que me he comido y es un poco importante, claro. Ella es pianista, entonces me dijo que quería ver cómo podía trabajar con temas de música aplicados al aula. Entonces yo lo que le dije es, vale, dejémonos de lucubraciones, vamos a mirar los libros de texto de la secundaria y el bachillerato y vamos a quedarnos con uno que no sea excesivamente fácil ni excesivamente difícil, porque aparecían cosas más complicadas. ¿Con cuál nos quedamos? Con el de primero de bachillerato. ¿Por qué? Porque segundo de bachillerato, que sería lo ideal, los que dais clase de lo que sea, sabéis que segundo de bachillerato es un curso en el que los experimentos, cero, porque tienes las pruebas de acceso a la universidad, y a nadie se le ocurre experimentar en segundo de bachillerato, luego en primero aún puedes hacer algo, y si lo hicieras en cuarto de la ESO, mucho mejor que hacerlo en primero, porque ya empiezas a sentir que pierdes tiempo, ¿vale? Entonces, tiene 4 bloques, el primero por cierto, está escrito en valenciano porque yo para esto soy muy estricto, siempre respeto el original y ya que era de ella lo he puesto tal cual lo he puesto ella. Entonces está aritmética y álgebra es el primer bloque, el segundo es geometría, el tercero es funciones y el cuarto estadística y probabilidad. Y vamos a ver unas pinceladas de cada uno de ellos, cómo lo podemos aplicar. Claro, yo no puedo evitar, y menos estando aquí con vosotros, hablaros un poco de sistemas de afinación más en profundidad. Los sistemas de afinación van a estar dentro del área del bloque primero, aritmética y álgebra, ¿vale? Van a estar dentro realmente van a ser sucesiones, que es una parte que entra ahí. Los que dais clase de esto sabéis que teóricamente ahí se debe dar sucesiones en el sentido de progresiones aritméticas, progresiones geométricas, y se da ahí. Es decir, es donde estaría adecuado. Bien. Ahora voy a hablaros un poquito de sistema de afinaciones para que veáis cómo lo vinculo con este tema. Bien. Cuando yo era joven, sí. Cuando yo era joven se daba yo no sé, yo espero, no, es que aquí sois todos muy jóvenes, pero se definía la música como el arte de bien combinar, y prometo que ponía lo de bien, muy bien, así me gusta, que tenga testigos, al arte de bien combinar los sonidos con el tiempo. Entonces, claro, si uno piensa, dice, bueno, yo ahora, por ejemplo, cuando hablo, estoy combinando los sonidos con el tiempo. Dado que no hago música, es que no lo hago bien, porque es lo único que falla, ¿no? Entonces, quiero decir, esa definición es un poco rara, ¿no? Lo de combinar bien los sonidos con el tiempo. Sobre todo, y con todos mis respetos, porque es más que cuestionable que la composición de Mariana estuviera ese bien tan claro. Ahí hay un bien más que difuso ahí, ¿vale? Entonces, quiero decir,
Esto en un lenguaje más sensato no sería esto. Aquí me puede la edad también, porque ¿os acordáis algunos de los diagramas de Venn en los que de aquí salía una flechita y llegaba ahí? Pues sois muy jóvenes, eso que os suena. Pero digo que la de más delante me sorprende que os suenen los diagramas de Venn, porque los que sufrimos esta matemática... Bueno, bien. Bueno, pues entonces salía una flechita, llegaba una flechita. En realidad os estaba definiendo una función, donde en el conjunto inicial había tiempos y en el conjunto final había frecuencias. ¿Vale? Eso era en realidad la idea de función música. Más fino se representaría así. A ver, yo sé que todos lo sabéis de sobra, pero por si acaso. De las cualidades de un sonido, ¿cuáles voy a tratar yo? A ver, la intensidad está claro que es lo fuerte o piano que suena un sonido. La altura es lo grave o agudo que suena un sonido. La duración es evidente lo que es. ¿Qué es el timbre? ¿El qué? Pero ¿ves cómo nos da miedo? No, porque es muy difícil definir el timbre. Matemáticamente sí está claro. Quiero decir, matemáticamente, como muy bien... Claro, es que ella lo ha hecho con mucha naturalidad, como si no hubiera por ahí dificultades. Pero efectivamente, tú tienes una serie con todos los armónicos que suenan cuando suena un sonido, quitas el primero y lo que te queda te caracteriza el timbre. Es decir, hace que se note cuál es mi voz y cuál es la voz de otro. Distinguimos una fuente de otra. Cuando tú das un la de un piano y un la de un trombón, suenan diferentes. ¿Vale? Pues eso. Ese sería el timbre. Bien. ¿Qué es? Cuidado, porque aquí sí que es importante, porque lo que os ha explicado Mariana es después de lo que voy a explicar yo. ¿Qué es una afinación? ¿Qué es un sistema de afinación? Hay dos acepciones de la palabra afinar. Afinar es, por ejemplo, uno tiene una guitarra y dice, voy a afinar la guitarra. ¿Eso qué quiere decir? Voy a hacer que suene como dice el diapasón, o sea, como dice la nota patrón. Eso es una manera, eso es una acepción de la palabra afinar. Pero hay otra, que es un sistema de afinación. Imaginaos, de todas las frecuencias que existen, solo me puedo quedar con unas pocas. Eso me determina el sistema de afinación. De todas las que existen, quiero una cantidad finita de frecuencias, que son las notas musicales. Claro, debo hacer una criba, debo quitar todos los demás sonidos. Eso es un sistema de afinación, ¿vale? Luego, cuando ya tenemos los sistemas de afinación, viene lo de Mariana. Es cómo construimos escalas bien o mal hechas. Pero lo primero es elegir los sonidos. ¿Vale? Ya los tenemos elegidos. Bien. Vamos a ver maneras de elegirlo. Y lo vamos a elegir como los pitagóricos, que es la manera, digamos, más fácil. Bueno, esto sería una manera que, por ejemplo, yo tomo un sonido y lo multiplico por 20 cosas. Y lo que salga, vale. O, más difícil todavía, lo que ha hecho ella. Yo creo 20 sonidos y ahora compón para él, haz armonía para él y haz lo que puedas con él. Con el sistema de afinación, ¿vale? Bien. Bueno, ha habido a lo largo de la historia, por lo menos que estén tabulados y que sean claramente diferentes, más de 300 maneras de afinar muy diferentes, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en esas tonterías. Lo que sí voy a entrar es en que a veces elegir una nota u otra, a veces son muy parecidas una de otra. Un sistema de afinación se va en que este tiene una nota un poquito más baja que la otra y ya cambia el sistema de afinación. Es tan importante una cosa de otra, es tan importante esa pequeña diferencia. Vamos a ver, voy a hablaros de pros y contras. Voy a deciros una cosa que dice, hay diferencias que no se aprecian, y luego veréis, vosotros mismos juzgaréis porque voy a poner una música. A ver, hace ya tiempo, salió un artículo, que se había seleccionado a 6, creo que eran 6 enormes violinistas muy, muy buenos. Se les había encerrado en una habitación con un Stradivarius y con 2 instrumentos más, muy similares, de tamaño y todo muy parecido. Y después de muchas horas de prueba, se les había hecho elegir cuál de aquellos instrumentos era el mejor, entre comillas, el Stradivarius. En todas las pruebas que hicieron más de 300, en menos de 50 eligieron el Stradivarius. Les gustaba más el sonido de otros. Es decir, que a veces hay mucho folclore por medio, ¿vale? Quiero decir con esto, un Stradivarius que suene en una sala perfecta, en una longitud perfecta, no sé qué, va a ser maravilloso. Pero si un Stradivarius está sonando en una sala en la que la reverberación es mala, en la que la temperatura es mala, y no sé qué, ¿qué más te da? Ya no lo vas a distinguir. Por eso a eso me refiero. Sin embargo, está claro que
esto es de un artículo que dice que uno de los problemas gordos que tiene la música es que claro, la música no ha empezado hoy. La música, hay mucha música hecha antes del barroco, incluso, en la que las notas no eran las nuestras. Entonces, tocarla con música actual, con instrumentos actuales, ¿hasta qué punto estamos siendo fieles a lo que quería el compositor? Bien, sabéis que ahora está muy de moda la música, las orquestas de música barroca. Hay orquestas de música barroca realmente buenas y hay otras que están tocando con instrumentos temperados. Es decir, vamos a ver, mire usted, no digo nombres. Yo colaboré un tiempo con el luthier de la orquesta de Jordi Savall y que me preguntaba, eran unos correos electrónicos que parecían encriptados, porque me preguntaba, dime la frecuencia del fa sostenido, y entonces yo le contestaba con un número. Y era algo, digo, esto si nos pillan los correos, esto es tan sonoro, ¿no? porque si van, nada. Bien, entonces el pobre buscaba para que sonara aquello. Bien, lo digo porque esto, que sí que suena desde luego a una patología, vamos a ver si vosotros decidís que vale la pena o no. A ver, vamos a oír una obra del siglo XVI, es de Luis de Narváez, claro que era de Granada, Luis de Narváez, claro, y que es Guárdame las vacas, y vais a oírlo primero con una guitarra normal y corriente, temperada, si soy capaz de darle. Es que... ¿Estáis de acuerdo conmigo que el carácter es completamente diferente? Es decir, parece mucho más renacentista la segunda que la primera. Luego, ¿estáis de acuerdo que, sepa por qué o no, si hubiera que elegir entre una pieza renacentista, habríais elegido la segunda? Luego, el sistema de afinación es fundamental. ¿Vale? Es decir, no es importante si ha sido por esos pequeños decimales. Lo cierto es que suena de otra manera. Bien. Como veis, os he dirigido para la conclusión adecuada. No vaya, me dijerais que no y la liemos. Bien. Bueno, ¿cómo surge esta afinación, que es la pitagórica, que es archiconocida? Pues surge con una idea muy bonita, y la cuento porque sé que el grupo de astronomía de aquí es muy, muy potente. Y yo, cuando estudié matemáticas, la especialidad que hice fue astronomía. Entonces, quiero decir, siempre me ha gustado mucho relacionarlo porque tiene mucha relación. A ver, Pitágoras fue, si existió, porque sabéis que ahí se pone en tela de juicio, si existió, que yo no entro porque no soy historiador, fue alumno de Anaximandro. Anaximandro plantea un universo que es ese de ahí, el que estáis viendo, es la Tierra en el centro con forma cilíndrica y alrededor esferas.
Esas esferas que rodeaban la Tierra eran esferas metálicas. O sea, no eran esferas... pero eran esferas, a ver, metálicas, pero del estilo... ¿Cómo se llama eso? El estropajo ese que es metal, pero que sea... Eso, es que no quería decir la marca, de verdad, es que así no... Bueno, pues ese estropajo. Muy bien, muy bien. Una de las esferas de aluminio con muchos agujeros, ¿vale? Imaginaos eso. Entonces, yo voy a ver si consigo esto y así tengo manos libres. Sí. ¿Vale? A ver, imaginaos las esferas estas que son de aluminio, ¿vale? Pero llenas de agujeros por todos lados, ¿vale? También con un colador. ¿Bien? Tenemos todas... Entonces, fijaos la distribución que tiene esto. Tienes arriba la región del fuego. Bajo del todo tienes la Tierra. Entonces, imaginaos que todas las esferas giran de manera que los agujeros se ponen todos en línea recta. ¿Qué vería? El fuego, una estrella. Eso es una estrella. ¿Vale? Para Anaximandro, eso es una estrella. Es poético, falso, pero bonito. Es decir, ¿vale? Entonces, quiero decir, duró poco, pero fijaos que sí que tiene mucho mérito porque la Tierra ya es cilíndrica, ya no es un... o sea, es cierto que era plana, pero era cilíndrica. Antes de él, muy poco antes de él, había habido sistemas de cosmología, hombre, bastante deficientes. Por ejemplo, para los mesopotámicos, para los caldeos en realidad, que es la escuela de la que él estudia, había 4 pilares, un plano y 4 pilares. Y entre los 4 pilares pasaban 2 ríos, que daba la casualidad que era el Éufrates y el Tigris. ¿Vale? Bien. La aportación egipcia, esto es eso, vamos a ver, con todos mis respetos a esta gente, ¿eh? Es decir, la aportación egipcia al tema, le quitan 2 pilares y un río, el Nilo. Es decir, ¿vale? Entonces, que llega Anaximandro y llega a un sistema muchísimo más complejo, tiene mucho mérito. Bueno, pues ahí es donde estudia Pitágoras, si existe. ¿Qué hacían los caldeos? Que es en realidad la escuela que tienen en ellos. Pues los caldeos lo que hacen es medían la distancia a los astros, pero no por una cuestión solo científica, sino porque ellos les servía para hacer predicción. Teóricamente, pues cuando pasaba no sé qué, ellos lo asociaban, un poco lo que se hace con los horóscopos, pues algo parecido. Entonces, ¿cómo representaban las distancias los caldeos? Pues la única manera que tenían era con una cuerda, decían, una cuerda tensa, decían, si es la distancia de aquí al Sol es esta, la distancia de la Tierra a la Luna es esta, otra cuerda, ¿vale? O sea, digamos que hacían una proporción entre cuerdas, que además estaban tensas. Bien. ¿Qué ocurre? Que de ahí viene la idea, la idea original. ¿Cómo debían sonar aquellas esferas al girar? Exactamente igual que aquellas cuerdas que yo tenía aquí delante. Entonces, esas cuerdas que yo hacía sonar, sonaban como las esferas celestiales. Solo los sonidos que sonasen como las esferas celestiales eran consonantes, los demás no lo eran, porque el universo era así, no podía yo añadirle sonidos que no tuvieran. ¿Y qué sonidos eran estos? Pues los que aparecen aquí. Tomar una cuerda, sí que se ve, ¿verdad? Sí. Tomar una cuerda, si yo tomo una cuerda, es que lo digo porque aquí sí que marea, porque voy a hablar igual de longitudes que de frecuencias y como una es la inversa de la otra, marea. A ver, tomo una cuerda. Si yo hago sonar una cuerda y otra idéntica, las dos juntas suenan bien. ¿Por qué? Porque aquello es unísono, suena lo mismo, una que otra, ¿vale? Bien. Ya tenemos un intervalo, el unísono. Otro, tomo la cuerda, es la que decía Mariana, tomo una cuerda, la parto por la mitad y hago sonar la larga y la corta. Es una octava. Tomo la cuerda, la parto en 3 y hago sonar 2/3. Eso sería la quinta, sí, porque estoy hablando de longitudes. Y ahora, tomo la cuerda, la parto en 4 y hago sonar 3/4. Eso sería la cuarta. Solo esos 4 intervalos, solo son consonantes. Lo demás no puede ser consonante. O sea, fijaos lo que hace. ¿Por qué? La razón era porque el universo debía sonar así. Era un poco forzada, pero era la razón. A ver. Si nos fijamos, ¿qué números aparecen con la afinación pitagórica? Que es la misma que la pitagórica. La caldea Pitágoras copia esta afinación. La lleva... Es esta la pitagórica. Copia, ¿y qué números son los que aparecen? O el 2, o el 3, o el 1. Pues el 1 aporta bien poco, pobre, porque para multiplicar y dividir no hace mucho. Luego tengo el 2 y el 3. Luego la afinación pitagórica, que es la misma que la caldea,
solo usa el número 2 y el número 3 y todas sus potencias. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo partir la cuerda en 3 las veces que me dé la gana, o la cuerda en 4 las veces que me dé la gana, pero no puedo partirla en 5. Eso ya no es pitagórico. ¿Vale? Bien. Y la pregunta es, aparte de los caldeos, ¿esto se había usado por ahí por el mundo? Pues señores, sorprendentemente, un contemporáneo de Pitágoras, que es Confucio, estaba diciendo lo mismo a la vez. ¿Hubo relación entre Confucio y Pitágoras? Posiblemente en absoluto. Pero a la vez que Confucio decía esto, es un rollo. Hay que decir, luego os voy a pasar el PowerPoint a quien quiera y lo tiene. Es decir, pero lo que decía es lo mismo, pero en lugar de ser cuerdas era con cañas de bambú, y en lugar de ser un herrero que pasaba por no sé dónde, era un maestro un emperador que había mandado a su maestro Lu a buscar cañas perfectas que sonaban. Pero en esencia lo importante es que podía dividir entre 2 y entre 3 las veces que quisiera, y el otro podía dividir entre 2 y entre 3, y solo entre 2 y entre 3. ¿Vale? Por cierto, los intervalos eran 4. Era fundamental para los pitagóricos que el número fuera el 4. Y que además que el 1 más 2 más 3 más 4 sumase 10. Quiero decir, estaba todo rodeado de un misticismo espectacular. Quiero decir, no era casualidad. Bien. Vale, y esto me vale para el aula. Primero vamos a oír una escala pitagórica para que veáis que no suena mal, a pesar de que a los que tocáis el piano os debe sonar raro el sí. El resto de notas suena bastante aceptable, pero el sí os debe sonar raro. Está hecho con el programa Matemática, que saca frecuencia pura, quiero decir que suena fatal, pero quedaros solo con el cómo suena, la nota. Esta escala cualquiera de la calle la aceptaría, como buena, como temperada. Como... No, porque ahora ya estás muy... No. Si te la pongo 3 veces ya no. A ver, quiero decir que se puede aceptar, ¿verdad? Como escala perfecta. Esta es la escala en la que afina de forma natural el violín, sigue afinando así. Todos los instrumentos de cuerda sin trastes tienen esta manera de afinar. Pero como tenemos esa especie de esclavitud hacia el piano, hay que buscar la afinación del piano, y entonces a quienes hemos tocado instrumentos que no tenían trastes, por ejemplo el trombón, te toca buscar con la vara que suene justo como el piano quiere, para que suene bien, aunque la tendencia natural del trombón no es esta afinación, es la de Zarlino, que es otra, ¿vale? Entonces quiero decir con esto, solo con esos números aparece una escala que ya nos vale. A ver, vamos a usar esto en el aula, vamos a ver cómo. Por cierto, eso sigue existiendo, este tipo de música se puede hacer con un monocordio y sigue existiendo. Bien, esto me lo salto. A ver, vamos a ver qué ejercicio podemos hacer en el aula con la afinación pitagórica. Es decir, vale, porque yo os he dicho, con esto sale, pero ¿cómo salen las notas de verdad? Vamos a hacerlo. Vamos ahora ya con esto, si pongo la palabra axiomas, ya sí creo que estamos haciendo ciencia, porque en matemáticas ya sabéis que cuando ponemos axioma, proposición, ahora sí que hay ciencia. Axiomas. 3. La música se obtiene a partir de 7 notas. Cuidado, como muy bien ha dicho Mariana, 7 nombres de notas. Hay muchas más sonidos, pero hay 7 nombres de notas, ¿vale? Que sean do, re, mi, fa, sol, la, si, por ejemplo, ahora, ¿vale? Pues esas. Bien. Ahora, las frecuencias de esas notas se pueden multiplicar por 3 las veces que quiera y dividir por 3 las veces que quiera. O se puede multiplicar por 2 las veces que quiera y dividir por 2. Esos son los axiomas. No puedo hacer más cosas. Lo que decían los pitagóricos. Vale, pues esas son las reglas que tengo que dar en la clase. Vamos a crear notas solo con esas posibilidades. Allá vamos. Vamos a llamar las notas con estos nombres. Do, re, mi, fa, sol, la, si, pero con numeritos. 0 es el do, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Y ahora hacemos esto. Y ahora me levanto porque si no, no sé hacerlo. A ver. Vengo aquí. Fijaos. Aquí tenemos. Pongo una caja, pongo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así 4 veces. ¿Vale? Esto. Y marco la del centro. Marco esa. ¿De acuerdo? Esa sería... Es un fa, pero no importa. Ahí marcado la del centro.
Y ahora vamos a contar quintas, la afinación de pitagóricas por quintas. Contamos quintas, pero como la contaban los romanos contaban el principio y el final, ¿vale? Para que lo del tercer día resucitó tenga sentido, tiene que contarse así, si no tiene, ¿vale? Entonces, no, que es verdad, porque contaba como los romanos. Bien, entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, la marco. 1, 2, 3, 4, 5, la marco, así sucesivamente, ¿vale? ¿Qué notas nos salen? Fa, do, sol, re, la, mi, si. No tiene mérito que lo diga así porque son el orden de los sostenidos, ¿vale? Bien, entonces sería, estas 4 primeras notas que he obtenido se llaman naturales. Vale, pregunto, ¿qué pasa si ahora pongo una cajita de estas más por abajo? Pues que tendría fa, do, sol, re, la, mi, si, otra vez. ¿Y qué se llaman también fa, do, sol, re, la, mi, si? No, ahora se llaman lo mismo, pero con un sostenido. ¿Vale? ¿Y si pusiera otra cajita por abajo? Muy bien, lo mismo, pero con 2 sostenidos. Y así, pues esto me dice más. Vale, entonces, lo mismo, pero con 2 sostenidos. Y así están los infinitos sostenidos que me diera la gana. Ahora vamos a hacerlo al revés. Voy a hacer una caja por arriba y cuento 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si, mi, la, re, sol, do, fa. Repito que no tiene méritos, eso es el orden de los bemoles, o sea, por eso me lo sé. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo notas, de nuevo los mismos nombres, pero ya no pueden ser las mismas notas. Pues son notas con un bemol. Vale, si pusiera otra caja, notas con 2 bemoles, notas con 1000 bemoles, puedo hacer. Vale, ¿qué se le puede hacer en el aula a los alumnos? Primero no vamos a entrar aún en el tema de la octava, luego entraremos. Sería, si yo tengo un fa y quiero que suene esta nota, ¿por cuánto multiplico la frecuencia? Pues si voy para abajo, multiplico por 3, y si voy para arriba, divido entre 3. A ver, de fa a esta, 3 al cuadrado, 3 al cubo, pues ya está. Multiplico por 3 al cubo. Y a esta, pues por 3 elevado a mucho. Cubo, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pues 3 elevado a 9, ¿vale? Y ya está. Así se crearía esa nota. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si yo tengo esta nota de aquí, ¿vale? Y quiero llegar a esta. Fijaos que no estoy diciendo ni siquiera el nombre. Pues ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, 4. Pues divido entre 3 elevado a 4. Ya está. Con eso se crean todas las notas que queráis. Vale, hay una pega gorda que es, pero nos estamos yendo con unas frecuencias altísimas. Elevar 3 elevado a 9 es una barbaridad. Esas ni las oímos, porque están muy altas. Bueno, pues vamos a llevarlas todas a la misma octava. Y ese es un ejercicio del aula que los alumnos hacen bien. Y, por cierto, crean leyes interesantes, ¿eh? De verdad, lo ajustan muy, muy bien. Se les dice, vamos a ver. Ay, no, que no he pasado la transparencia. Sería esto de aquí. A ver, si solo tengo 3 elevado a 0, ¿qué número pondría abajo? Pues esto es 1 y abajo sería 2 elevado a 0. Aquí, 3. 2 elevado a ¿cuánto? Para que esté entre 1 y 2. Quiero que no se pasen del 2 ninguna, ¿vale? Para que se queden todas dentro de una misma octava. 3 elevado a 1. Aquí, 3 elevado a 2 me da 9, luego abajo sería 2 elevado a 3. Y así. Pero ese ejercicio, para los alumnos, o al revés, es muy fácil. Se puede hacer con los alumnos de la ESO, de primeros cursos de la ESO, es buscar una potencia de 2 o de 3 para que el número se quede entre 1 y 2. Bien. Y luego se les pone muchos y se les pide que te digan si se les ocurre una norma para decirlo cuando tienes muchos. Yo hice una práctica en segundo de la ESO y se les ocurrió que había que multiplicar por 1,6. Y era verdad, ¿eh? Hay que multiplicar por el logaritmo en base 2 de 3 y te sale, y te queda casi eso. Te queda 1,58. Te quedas con la parte entera de eso. Y ellos decían, multiplica por 1,6 y lo tachas. Estaban diciéndote, versión rudimentaria, quédate con la parte entera. O sea, quédate solo con la parte que te corresponde. Pero sale, y repito, la práctica queda muy bien, y por otra cuestión, porque luego lo que escriben, lo que hacen en clase, lo pueden oír. Vamos a oír las notas, vamos a ver cómo queda. ¿Bien? Bueno, esa sería una práctica fácil para casi primeros cursos. En fino sería esa sucesión de aquí que ellos trabajan de forma rara. ¿Para qué nos sirve también, por cierto, ahora lo pongo, ¿para qué nos sirve también este sistema de afinación? A ver, yo he dicho al principio que afinar era elegir una cantidad finita de notas.
Me queda poco, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? Que me estoy enrollando aquí. Tú córtame cuando creas. Pero, ¿sabes que yo soy de fácil? A mí me da igual. Bueno, ¿cuánto más o menos? Vale. A ver. Yo os he dicho una cantidad finita de notas. ¿Aquí cuántas he creado? Una cantidad infinita. Yo puedo estar creando toda la vida. ¿Dónde pararía de crear notas? He dicho, cuando yo he puesto la primera caja esa, salían 7 notas. En la siguiente otras 7, en la siguiente otras 7. Y por arriba igual. O sea, yo puedo estar creando notas toda la vida. O sea, infinitas notas. Hombre, pues mal rollo. Yo he dicho que un sistema de afinación era una cantidad finita de notas. Elegir una cantidad finita. ¿Dónde dejarías de crear notas? Pero claro, eso sería crearlas y luego elegir. Pero ¿sabes lo que nos puede aquí? Nos puede el punto académico. Tenemos todos un punto académico. Sí, es verdad, ¿eh? Esto se lo preguntas a alguien de la calle y caería mucho antes, pero la culpa es nuestra. Estamos ya pensando en la cosa académica. Vamos a ver. Ahí os he representado las frecuencias, cómo quedarían en el 1-2 de todas ellas. Digo yo, no sería lo lógico decir, vamos a ver, si esta es la primera de las notas que tengo. Imaginaoslo en un círculo, ¿vale? Aquí está la primera de las notas. Y van cayendo. ¿Cuándo pararía? Cuando vuelva a caer en el mismo sitio, ¿no? 12. Pero si esto no es un sorteo, espera. Vamos a ver. A ver, ¿por qué? Pero si son 12, ¿qué sale? Va a salirte 12, muy bien, va a salir 12. A ver, pero ¿por qué en 12? Ya veréis por qué. Es una explicación de por qué el 12. Sería, cuando caiga en el mismo sitio que la otra, mal. Nunca va a caer en el mismo sitio que la otra. Lo que acabamos de crear, sin saberlo, es un sistema que es caótico, es un sistema denso en ese círculo. No cae nunca. Vale, y ahora es cuando hay que ponerse ya como si estuviéramos de verdad en la calle. Vale, no cae nunca en el mismo sitio. ¿Cuándo pararías? Sí, quiere decir que va a estar, nunca vuelve a caer en el mismo sitio. Entonces, ¿dónde caerías? ¿Cuándo pararías? Eso es. Pues cuando esté cerca. Justo. ¿Y cuándo vuelve a estar cerca del 1? Aquí, con 12. Ahí paras. ¿Vale? Ese es el sitio para parar. Por eso tiene sentido. Y el trocito que nos falta, todo esto me lo salto, el trocito que nos falta es eso, ese trocito que nos ha faltado, que hemos admitido, y es lo que se llama quinta del lobo. Es una quinta que suena muy mal. Es una que la que hace 12 suena muy rara. ¿Vale? Y de hecho se ha evitado siempre. Esto, en versión fina, es esto de aquí que dice que la órbita es densa en S1, si alguien lo quiere ver. ¿Vale? Bien, ahora os cuento 2 prácticas más en 2 minutos para no ser infiel a lo que he dicho del trabajo de esta mujer. Bueno, esto se puede hacer todo en clase. Os voy a pasar luego las transparencias, o sea, lo podéis mirar, ¿vale? Bien, ¿qué hemos hecho con ella? Por ejemplo, una opción, sabiendo cuánto mide cada nota, dábamos una partitura y veíamos que todas ellas... Esto repito que esto no es para primero, esto se puede hacer gente más fácil. Todas ellas tenía que ser, por ejemplo, el compás es 3×4, pues son diferentes maneras de sumar 3/4, ¿vale? Bien, esa es fácil, luego hay que complicarlo un poquito poniendo tresillos. ¿Qué es un tresillo? Un tresillo es que donde debería haber 2 notas has metido 3. Luego hay que multiplicar por 1/3, ¿vale? Entonces, les estás obligando a multiplicar fracciones para que la suma sea la que corresponde. Bien, esto de la parte aritmética, todo lo que he contado. ¿Qué hemos hecho de la parte de funciones? Esto sí que necesitamos que fueran un poco más mayores. De la parte de funciones lo que hemos hecho es, le dábamos una partitura y les hacíamos representar la función, partituras conocidas. Les ponía Piratas del Caribe. Era tal cual la que hemos hecho, ¿eh? Piratas del Caribe. Les hacías oír Piratas del Caribe. Les dabas el pentagrama. Decías, ahora ponme la frecuencia de cada nota y dibuja la función. En estos segundos sería este trocito. Y han dibujado la función perfectamente. ¿Vale? Bien. Luego, en esta, afortunadamente, Mariana ha hablado de esto muchísimo mejor que yo, con lo cual no hace falta que hable, se puede aprovechar toda la parte de movimientos rígidos dentro de la música. Por ejemplo, os he puesto un trozo de Bach, que era un enorme experto de cómo hacer traslaciones, rotaciones, giros, simetrías especulares. Era un auténtico experto. Y ya, por último,
Os cuento una parte que yo creo que es muy interesante porque es una parte del programa que casi siempre se da muy rápido porque no hay tiempo a más, que es la parte de estadística y probabilidad. Y se da lo que se puede, exacto. Entonces, ¿qué se puede hacer con música y estadística? Mira, yo he hecho una prueba que nos ha salido muy bien, y es, se le da al alumno una partitura de cortitas, siempre tienen que ser cortitas, que no sea un trabajo bestial, de dos épocas, por ejemplo, muy diferentes. Por ejemplo, dimos esta que era muy evidente, que se llama, hombre, el nombre es samba para una nota. Entonces, vamos, si le doy la samba para una nota, le mides, calcúlame el número de veces que aparece tal nota, me dan las veces que aparece cada nota, ¿vale? Evidentemente, por el nombre, parece que va a haber una nota que se va a repetir mucho, que aparece 97 veces el mi, ¿vale? Bien. Bueno, pero ¿qué se puede hacer que no sea esto? Por ejemplo, imaginaos, hay periodos históricos de la música en donde lo que más ha valido ha sido los cambios de intensidad, más que los cambios en realidad de cómo sonaba la melodía. Y ha habido momentos en los que al revés, ha habido cambios muy bruscos de melodía. Entonces, eso das una partitura en la que solo viendo el dibujo ya tienen que saber si aquello tiene mucha varianza o no la tiene. Ya tienen que saber si hay una moda que representa algo o no representa nada. No les ha costado nada. O sea, de hecho, te lo decían, la práctica que hemos hecho ha sido, ya digo, muy positiva porque soy bondadoso. Porque en realidad cuando les daba la partitura te decía, sí, aquí es muy grande la varianza, hace falta que lo calculemos. Porque ya veían el dibujo del pentagrama, ya sabían que aquello era muy grande. Pero cuidado, lo que te sorprende es que luego les dabas 20 datos que no eran de música, se veía igual, que había una varianza enorme y ahí no sabían nada, ahí tenían que hacerlo. Y estaban viendo el dibujito del pentagrama y sí sabían que había mucha varianza. Entonces, quiero decir, que sí que nos ha servido. Luego hemos hecho, por eso digo que os lo pasaré, vamos a ver, están en Valencia las actividades que hemos hecho por respeto. Si alguien quiere que se las pase al castellano, no hay ninguna pega. De todas maneras se entiende perfectamente, ya lo sé. ¿Vale? Entonces, hemos hecho actividades de todas ellas y lo que hacían era, pues eso, al revés también lo hemos hecho, pasar de darle nosotros la función música y que la escriban en pentagrama. Yo te doy las frecuencias, te digo el tiempo que dura cada una y tú me escribes el pentagrama. Y estaban haciendo cosas, se planteaban cosas como dominio, rango y cosas de estas que en matemática normalmente no se lo suelen plantear porque ven que es ganas de suspenderlos y sin embargo con esto les estaba gustando porque les decías, esta música llega de muy alto a muy grave, te decían, no tal, pues bueno, ¿y qué te crees que es el rango? Cuando se lo estás explicando, ¿qué están haciendo? Ahí veían que servía para algo aquello, entonces les estaba gustando. Luego también os voy a poner, hicimos juegos para gente más pequeña con dominós y cosas esas, eso lo tengo por ahí publicado. Y más o menos en el tiempo, si queréis alguna cosa más, me lo pedís. La verdad es que lo he dicho a alguien cuando estaba por ahí. A ver, yo reconozco que en este juego con mucha ventaja, trabajar en Valencia es mucha ventaja. Es decir, el 80% de los alumnos de clase son músicos, o más. Quiero decir, entonces, ¿qué ocurre? Que allí los experimentos siempre han sido positivos porque ya venían con toda la parte de música sabida. Entonces, cuando hicimos lo de 2008, que estuvimos por toda España, haciendo una tournée casi, lo cierto es que en las zonas donde los alumnos no sabían música, ¿qué pasa? Que no era positivo porque tenían la dificultad de la música más la dificultad de las matemáticas. Entonces ahí no era positivo. Pero cuando tienes alumnos que sí saben música, aunque sea poca, es muy, muy positivo. Porque están aplicando algo que saben y que forma parte de su vida cotidiana. Entonces sí que es muy positivo.
Dime. Sí, te cuento. Siempre, repito, siempre que ha sido en Valencia no ha hecho falta, porque normalmente sabía música. Pero cuando ha sido fuera de Valencia siempre ha sido dos personas, o sea, alguien de matemáticas y alguien de música, o alguien de física también. Podía. Dime. Incluso, ¿sabes cómo queda muy bien? Con gente a los que las matemáticas no les gusta, pero saben música. Porque de repente se sienten protagonistas en clase de matemáticas. Y es muy, muy útil. Supongo que los hay. Quiero decir, a mí no se me ha dado el caso. No, pero no seas capaz de entenderla, no. Quiero decir, el problema que no hace falta que llegues a un nivel muy... No, simplemente por ejemplo, si yo te pongo un tipo de música, de oír, no de ni pentagrama ni nada, un tipo de música y otro tipo de música, tú vas a notar perfectamente si ahí lo que cambia es que hay fuertes y flojos y pianos, o lo que cambia es, y eso te va a servir, ¿vale? O por ejemplo, imagínate una función, imagínate que te dijera el crecimiento de una función, en lugar de decirte una función de creciente, sino que si f de x, te dijera, imagínate que hace ¡pum! ¿Queda claro lo que he dicho? Bueno, eso de cambiar la claro. Una función que tiene pico es la claro. ¿Ves? Claro. Es que de verdad que repito, yo sé que es una suerte que por allí todo el mundo sepa tal, pero aún así, sin saber música, lo cierto es que ahí los tenéis bastante ganados, ¿eh? Quiero decir, la parte de música les gusta. Eso sí, no os pongáis exquisitos con el tema de qué música elijo. Pues para la marcha de Semana Santa, lo que va a explicar seguro, y si no, lo mataremos, cosas de ritmo y cosas de matemáticas con ritmo, o sea, es una preciosidad, es decir, ¿vale? O sea, pero y la música que oyen, Va, aceptaremos que es música, va. ¿Alguna cosa más? Atrévete. Vale. Lo dicho, que si queréis alguna cosa, me preguntáis, ¿vale? Gracias.